¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a El Espacio del Omnipresente Chela. Saludos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Saucedo, estoy aquí con Christopher Flores, estamos saliendo de la 10ª edición del concierto de The Legend of Zelda Symphony of the Goddess, que se hace en la Ciudad de México. Y bueno, la amenaza es real, la maldición es real, porque lo que me dicen es que en todas las ediciones que se han hecho en México del concierto de Symphony of the Goddesses llueve al final, y mira, nos llovió de nuevo. No es cierto, no llovió en todos los conciertos, pero como sea. En la mayoría. Una de las cosas que quería preguntarte, Christopher, es de fanático de la Leyenda de Zelda, pero además es fanático purista. Y lo que yo te quería preguntar es, el concierto de la Leyenda de Zelda está estructurado de tal manera que, aparte de los temas de entrada y de cerrada y de cierre de presentación del concierto, vienen 4 movimientos y una introducción. La introducción es el tema de cómo se creó Hyrule, que es tomado directamente del juego de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y después de ahí vienen 4 movimientos musicales representando lo que vendrían siendo los 4 juegos principales de Zelda para el concierto. ¿O cómo es que se cogen esos juegos? Se basan en popularidad y en el legado que deja cada uno. También antes de los movimientos se hacen un pequeño previo o demo de los juegos que acaban de haber salido en el momento o que estén patrocinando por Nintendo. En esta ocasión, es el concierto de celebración de los 30 años de The Legend of Zelda, los movimientos fueron, si mal no recuerdo, basados primeramente en Skyward Sword, que es el que se vendió como el juego con el que empezaba la historia de The Legend of Zelda. Después vendría The Ocarina of Time, que creo que es el juego de Zelda que todo el mundo conoce y ubica, si no es que jugó. Después viene mi juego personal favorito, que es The Legend of Zelda de Wind Waker. Y finalmente los 4 movimientos cierran en esta ocasión con The Legend of Zelda Twilight Princess, que es con el juego con el que Nintendo mató el GameCube y entró a la era del Nintendo Wii. Y te falta mencionar que esta vez acotaron un 5º movimiento, rompiendo la sinfonía, haciendo A Link to the Past, porque una sinfonía solo es de 4. Pero esta vez tuvieron que meter y comprimir 5 en lugar de 4, más todo el material extra que tenían, por lo mismo de todo lo que había extra y nuevo. El material extra que tuvimos en esta edición fue la música de Breath of the Wild, que la verdad a mí me pareció como que está muy inspirada en lo que hace Joe Hisaishi para las películas de los estudios Ghibli. Y después lo que yo te decía, que si iban a sacar a Link to the Past pero iban a meter a Link Between Worlds, pues era más o menos el equivalente, porque son juegos que se manejan como secuelas, ¿no? O como juegos hermanos. Aparte cerraron con el juego con una melodía de Ocarina of Time, que es Gerudo Valley, que es como que el tema pseudo taquillero de ese juego, más o menos. Y pues obviamente tuvimos un movimiento basado más bien una melodía basada en los temas de Majora's Mask, que por alguna extraña razón es un juego que todo el mundo le gusta, aunque para mí yo siempre lo considero muy sobrevalorado. Y Link's Awakening, que es mi Zelda favorita en 2D, también tuvo un movimiento de demo después del 5º de que fue A Link to the Past, y eso me hizo muy feliz, debo acotar. ¿Por qué? Precisamente por eso, es muy raro que lo pongan. En México nunca habían puesto ese movimiento, y solo en Estados Unidos y en ciertas ciudades. El último que recuerdo fue en Phoenix en 2012. Oye, pero en la historia de Symphony of the Goddess, que ya tiene, ¿cuánto será? Alrededor de unos 5 años, 6 años, la historia de lo que se están haciendo estos conciertos. Exactamente 6. 6 años. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿por qué no hay música de otros juegos de Zelda, como que pareciera que incluso no son populares ni entre los fans, pero que son importantes dentro de la historia, a mi modo de ver? ¿Zelda 2? Como son Zelda 2, La Aventura de Link, que a mi parecer tiene uno de los temas musicales más importantes, o por lo menos más impactantes de la leyenda de Zelda, que incluso lo escuchabas en Super Smash Bros. Y pues casi todos los portátiles menos Link's Awakening, y ahora Link Between Worlds, porque se le olvidan de los oráculos, se olvidan de Phantom Hourglass, se olvidan del Zelda Trenecito. Y hasta del primer Zelda, el de NES no estuvo incluido, y es el que inició todo. Pero el tema de NES como que está permeado en todos los demás Zeldas, ¿no? No del todo, porque solo ponen el tema principal, pero el tema de los dungeons, el tema del bosque, o sea, hay muchos temas que sí son pequeños y son cortos, no son tantos, pero vaya, son icónicos también.
Pero ¿por qué ignoran tanto a los portátiles, siendo que Nintendo es conocido mucho por su dominio en el mercado portátil? Ay, bien fácil, ventas. Si haces los charts de todos los Zeldas más vendidos, los portátiles, qué chistoso, no figuran entre la lista del top. ¿No? No. Y fíjate, y eso que a mí me gustan mucho, sobre todo de Zelda Minish Cap, que se me hace un Zelda muy entrañable, muy bonito. De verdad, a mí se me hace medio simple, o sea, es el más como que facilito para mí. Tiene su encanto y lo de juntar las mitades de las medallas está lindo y Eslo me cae muy bien, pero se me hizo muy X. Pero en fin, perspectivas, se vale. Perspectivas. Y otro juego también que es Phantom Hourglass, que a mí me pareció muy buen juego. Para el Nintendo, para lo que quería lograr en su momento Nintendo con el Nintendo DS, se me hizo una gran aplicación, especialmente cuando tenías que gritarle a la consola y tenías que utilizar los mapas con el plumón, con la plumilla y todo. Pero sí me pareció bastante interesante. Ahora la pregunta, y esta es una pregunta que te quería hacer, es el 10º concierto en México. Y al igual que todos los conciertos anteriores, pues el Auditorio Nacional prácticamente estaba lleno. Básicamente solo la parte de enfrente no tenía 100%, pero me agradó mucho que al fin estuviera lleno como en los viejos tiempos. Cuando estaba en la Arena Ciudad de México se notaba el cambio, era de un 60% de lleno, cuando mucho. Pero ahora viene la pregunta. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de ir a casi todos los conciertos que se han hecho de videojuegos en México. Yo a todos. Sí, como han sido Video Games Live, que fueron en el Teatro Metropolitan la primera vez que vinieron. Zelda Distant Worlds, que es el concierto que se hizo en el Auditorio Nacional de Final Fantasy, que creo que es uno de los fracasos más espantosos que has tenido esa gira en toda su historia, el concierto de México. Comercialmente no había nadie. Y bueno, y también tuvimos la oportunidad de ver el precioso piano ópera de Nobuo Uematsu en México. Porque se deberá, obviamente, el piano ópera de Final Fantasy estuvo a reventar, pero porque el lugar era muy pequeño. Y es nicho del nicho, entonces vaya, vas a ver un arreglo del piano. Pero The Legend of Zelda sigue llenándose y haz de cuenta, a mí me llamó la atención eso, sobre todo cuando tenemos de que, popularmente hablando, Pokémon yo lo considero que es muchísimo más popular que la Leyenda de Zelda, sobre todo en México, y el concierto de Pokémon, la única versión que ha venido a México, que fue la de la Arena México, pues no estuvo, no estaba llena. Te la pongo súper fácil, dime qué tema trascendente de Pokémon tienes ahorita a la mente, aparte del opening y las batallas. El tema de entrada del primer juego. De esto lo que te estoy diciendo, que no sean entradas y que no sean temas de batalla. No hay, o sea, en Pokémon no se centra en música. Todo su fandom está hecho en metajuego y competencias. En cambio, Zelda, aparte de tener el gameplay, tiene una música muy buena y muy enfocada en épica, como tú dices. Entonces, a partir de ese enfoque, pues puedes ver las diferencias. Y otra gran diferencia, que el fan de Pokémon es el típico, perdón por lo despectivo, tenetero, friki placero, que aplica muy bien para los que son fans de Zelda, que normalmente el 90% que va a Buch son fans solo de Twilight Princess y Ocarina of Time. Perdón que lo diga, pero es que ya no me lo podía callar. Oye, y haz de cuenta, y esto en comparación con otros juegos que uno hubiera pensado que hubieran pegado igual o más, si nos hablamos de series de videojuegos con música muy importante. Un ejemplo, Capcom tuvo un concierto en Tijuana, en Baja California, en el norte del país. Sí. Pero en México no vino justamente porque los organizadores, que son los mismos organizadores de Video Games Live, dijeron que ahora sí que la Ciudad de México no iba a tener golpe para jalar a la suficiente gente para lo que era el Capcom Live Tour. Y por otro lado, pues Final Fantasy, yo considero que tiene muy importante el lado de la composición musical. Y el Auditorio Nacional creo que estuvo al 45% de su capacidad la vez que fue el concierto, y más de la mitad de esos boletos fueron regalados. Pues sí, pero también eso habla muy mal y hace un claro ejemplo de lo que tú muy bien sabes en el medio, de los relaciones públicas, los medios de comunicación de videojuegos en México, que son más que nefastos, porque hay que decirlo. Entonces, entre el típico fan que está acostumbrado a lo fácil, a lo gratuito, pues no hace muy buena combinación, y cuando no hay más que redes sociales para comunicar algo al público que quieres que va dirigido y quizá no es el que tienes que enfocarte, pues pasan este tipo de cosas, a mi forma de verlo.
Y ahora con la explosión de los conciertos basados en videojuegos que están en Japón y en los Estados Unidos, bueno, no nada más en videojuegos, también en anime, ya ves que está el Pegasus Symphony basado en todo lo que es Saint Seiya y Caballeros del Zodiaco, o el que está presentando ahora Square Enix, que es uno basado en la música de Dragon Quest, o Kingdom Hearts, y otro que ahorita para celebrar, creo que el 15º aniversario de Kingdom Hearts, el concierto sinfónico de Kingdom Hearts se va a presentar en el E3 del 2007 por primera vez en América. 2017. ¿Tú crees que estos conciertos podrían llegar a México? La misma respuesta, es espada de doble filo, puede que sí, pero pues tenemos el problema de relaciones públicas y demás. El fandom de Kingdom Hearts en México se me hace todavía un poco más de nicho comparado al de Final Fantasy, y que haz cuentas, yo diría que sí puede llegar quizá al Metropolitano, un lugar más pequeño. No estoy seguro de que llene un auditorio nacional, no sé qué opinas tú. Pero no, mira, la verdad es que yo habiendo escuchado a Yoko Shinomura en vivo y habiendo escuchado la música de piano de Kingdom Hearts en todos los, yo diría, se podría llamar, pero el problema yo creo que tendría el concierto, sobre todo si lo quieres hacer masivo, es que mucha gente luego lo relacionaría con un concierto de música de Disney, cuando en realidad lo último que vas a escuchar en ese concierto es música de Disney. Pero eso sería irónico, porque si lo ven de esa forma al revés, jalaría más público que obtiene la idea de que va a escuchar música de Disney. Los conciertos de Disney en México pegan mucho, o sea, depende cómo lo veas, ¿no? Y cómo lo puedan manejar. Tal vez sea la publicidad errónea, pero le pueda dar o funcionar mejor. No sé, todo dependería de ese tipo de cosas. Y ahora la pregunta dolorosa, porque eso yo se lo hice a un compañero que es músico y además músico de cámara purista y se ofendió. Ajá. ¿Tú sientes que la música orientada a los juegos de video, después de haber estado en conciertos como salvó los conciertos de sinfónicas? De sinfónicas en general, no lo salvó, simplemente lo mantiene a flote. Como que no ha habido ese golpe que trascienda. Desgraciadamente yo creí que iba a suceder eso en el de Final Fantasy. No fue el caso, pero por la respuesta del público mexicano. En cambio, subes esa misma respuesta en Estados Unidos, en Europa, en Japón, pues vaya, dices, ¿qué pedo? Nada que ver con lo que está pasando aquí. También te habla mucho de la cultura que tenemos. Y vaya, es circunstancial tu pregunta al mercado, ¿dónde está siendo llevado ese concierto? Pienso yo. Es que fíjate, te lo comento porque a mí me ha tocado estar en varios conciertos de sinfónica pop, por ponerlo en algún término. Sí, claro. Donde me ha tocado ver que el público ya te reacciona mejor que ahora sí que con lo que muchos definirían como música clásica. Claro, siempre. Un ejemplo de ello, haz de cuenta, hace como unos 5 años el gobierno de la Ciudad de México y Bellas Artes pusieron afuera de Bellas Artes, autorizaron que se realizara un concierto que se llama el concierto de Bugs Bunny at the Opera, o el concierto de Bugs Bunny en la sinfonía. Sí, que es música de que es la música, que es música clásica, uh-huh, con la que muchos crecimos, pero que se veían en los cortos de los Looney Tunes de Warner Brothers. Sí, y la gente... Así era originalmente. De hecho, ponían esa música clásica y el video era lo que pasaba con Bugs Bunny rasurando a Elmer Fudd y demás tipos de cosas. Sí, que ese es un genial corto que se llama El Conejo de Sevilla, The Rabbit of Seville. Y sí me llamó la atención que entonces la gente como que ya empezó a reaccionar más, pero me decían que eso es porque tenemos cultura de la televisión, porque todo eso lo aprendimos viendo en la tele, como que les cuesta mucho apreciar la música por sí sola, ¿no? Pues tercer mundo, ¿qué te quiero decir? O sea, televisión, la influencia principal no puede ser tanto por internet o por otros medios como uno quisiera, ¿verdad? Es más fácil que te ubiquen algo que pasó en Canal 2 a que está pasando en otro tipo de medio. Y tú como gamer, ya tuvimos nuestros conciertos de Video Games Live, de Pokémon, de La Leyenda de Zelda, de Final Fantasy, que además tanto y sinfónica como con puro piano. Cuando empezaron a hacer sus eventos Riot Games con League of Legends, empezaron a presentar música del juego en vivo previa a las competencias, lo cual, créeme, me pareció tan bizarro como increíble, porque me pareció muy bien logrado el show. A lo que voy, ¿qué crees que juegos tendría ahorita la suficiente fuerza como para mantenerse en un concierto de este tipo en México? Tomando en cuenta que obviamente pues ya está Kingdom Hearts en los Estados Unidos
Y pues con los 25 años de Sonic, Sega organizó su concierto también con la música de Sonic. Solo que ahí no es sinfónica, ahí es más rock. Te vas a reír y es popular hecho. King of Fighters. Ese sostendría y sería un hitazo aquí en México. Y te vemos las causas de por qué. En serio, fíjate, yo no ubico música de King of Fighters. Te ubico música de Street Fighter, pero de King of Fighters no. Ni yo, pero todo el popular hecho, por así decirlo, y disculpen el término despectivo nuevamente, pues lo que más se juega en juegos de fighting en México es King of Fighters. Entonces te ubican todos los temas, te ubican todos los personajes, y las comunidades de King of Fighters son inclusive más grandes que las de Street Fighter en México. Punto parcial. Pero bueno, con esta pequeña plática cerramos el podcast del Omnipresente Chela. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, dejen al final sus comentarios. Recuerden, nos pueden buscar en Facebook como El Espacio del Omnipresente Chela. En Twitter, mi nombre es Acebrek, que es cerveza escrito al revés. Y Christopher Los Flores lo pueden encontrar como Dash Rockman, es decir, Dash-Rockman en Twitter. Muchas gracias.